toca hoy el Van Tour. El Van Tour de la Vans, por petición popular absoluta. Hoy os vamos a enseñar nuestra casita. Esta es nuestra casita. Es una Mercedes Sprinter 415 de 2013. La hemos armado entera nosotros, con nuestras manitas. ¿Y con qué más? Y con la herramienta. Y la ayuda indispensable de YouTube. Y la ayuda indispensable de YouTube, de Instagram y de todo el mundo que ha querido aportar su granito de arena. Aquí hemos colocado un felpudito para sacudir los pies, que tuvimos que recortar para hacerlo a medida, pero la verdad que quedó perfecto. Porque claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de las cosas que te encuentras por la vida están pensadas para una casa, pero no rodante. Claro. Sí. Es solo ir acostumbrándote a buscar las cosas a la medida que tienen. Y nada, aquí afuera pues hicimos como una barrita auxiliar para poder pues comer, desayunar o estar aquí, simplemente tener otro apoyo cuando quieres estar en la calle. Y nada, simplemente recortamos así el cajón y le pusimos una cuerda. Y la verdad que es muy útil. Lo hemos utilizado ya un montón de veces. Aquí hicimos el respiradero de la nevera para que la nevera tenga buena ventilación y no se recaliente. Y aquí lo que tenemos es una duchita. Para tener una ducha exterior aquí, pues igual llegas con barro y poder limpiarte el barro de los pies o la arena de la playa, lavar los cacharros aquí fuera con un cubo. Bueno, una toma más de agua. Una tomita más de agua que es muy útil para cuando vienes de la playita con las botas llenas de tierra, o los pies, o las ojotas. La verdad que es muy útil. Por aquí, cosas muy útiles también. Tenemos varios, pero bueno, tenemos un abrir de botellas para poder abrir los porroncitos o las cocas o lo que queramos. Y nada, este es el interior. Hemos querido poner como algunos detalles hogareños y de decoración que nos gustaban personalmente. Siempre pensamos como en construir nuestra casita que pareciera una cabaña. Entonces le hemos querido dar como esos toques para hacerla más acogedora. Así que pues tiene esos toquecitos de decoración. Han sido muchas horas de capturas de pantalla en Instagram con el hashtag VanLife y VanLifeDeco, y de ahí pues vas formando como tus gustos, siempre buscando la parte útil, porque hay que darse cuenta que estamos en 7 metros cuadrados, entonces las cosas que decoran también tienen que ser útiles, porque si no, no da para todo. Así que nada, aquí tenemos nuestros percheros. Nada, muy bien, la verdad que colgamos ahí las sudaderas y las chaquetas. Aquí hicimos una pequeña estantería que en un momento tendrá libros, pero ahora de momento pues tiene chanclas, cargadores. A ver, realmente hay unos libros por ahí, pero no son del gusto decorativo de la jefa de la empresa. Entonces, de momento no hay nada adecuado a la belleza de Swan, ¿verdad? Claro. Y nada, tenemos un espejo pequeñito que se quita y se pone para poder sacarlo a la calle, que es muy cómodo, la verdad. La puerta que se abre y se cierra para poder tener acceso a la cabina. Aquí quisimos poner de decoración el jardín vertical con el corpóreo con nuestro nombre. Aquí arriba pues nada, hicimos aquí almacenaje, hicimos los armarios que son corredizos. Porque ahí arriba tiene un espacio la van de por sí. Ya cuando la pensaron en Alemania, la pensaron con un huequito ahí arriba. Nosotros lo hemos pensado para guardar ahí pues las chaquetas que son más voluminosas, algo así. Lo aislamos para que las chaquetas siempre estén ahí bien cuidaditas, porque si no, imaginaros allá al lado de la chapa, tanto en verano como en invierno, unos cambios de temperatura terribles, así que eso también quedó bien aislado. Sí, eso está aislado como el resto de la furgoneta, que está aislado con de roca y con aislante reflexivo. Y luego reflexivo eres tú, ¿no? Este es reflectante y reflexivo. Que refracta.
que refleja. Y bueno, esta es la zona de la sala. Y en la zona de la sala tenemos la mesa que se sube y se baja porque tiene un pie regulable. Los dos sillones que a su vez tienen almacenamiento debajo. Esto se abre y tiene almacenamiento debajo. Más espacio de almacenaje. La claraboya. Que la claraboya quiere decir que compramos esta porque hemos leído mucha gente que como mete aire o también lo puedes sacar, si tú haces que lo saque y cierras todas las puertas, ventanas y todo, y hables solo la claraboya que está encima de la cama, consigues que se haga como una corriente de aire. Y la verdad que nosotros que hemos estado en Santa Fe con su maravilloso calor, la verdad que te lo bancas perfectamente, porque hace una corriente fresquita, fresquita. La verdad que sí. Lo único que hay que tener en cuenta es no dejársela abierta, como nos pasó a nosotros, y romperla la primera semana. Porque si te la dejas abierta, ¿qué pasa? Que te la puedes llevar con cualquier cosa, porque claro, la claraboya tiene esta ruletita, que tú la giras, crac, 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 y sube. Y al subir, pues claro, gana altura y te la puedes dejar incrustada en cualquier lado. Bueno, en la zona de la salita otra cosa que hicimos fue como estás siempre sentado y no estás de pie, para ganar también espacio, como la Vans es muy alta, hicimos un cajón debajo justo del pie de la mesa para también tener ahí otro espacio más de almacenamiento. Luego tenemos toda la parte de la cocina, así que eso, hicimos que teníamos claro que queríamos una extensión de encimera y nada, la hicimos con estas patitas, la verdad que fue súper fácil. En la cocina tenemos más espacio de almacenamiento, la nevera que funciona a 12 voltios. Tenemos esta cocinita que funciona con gas, que tiene 2 hornallas y el horno. El horno todavía no hemos podido utilizarlo porque nos falta de instalar las capas aislantes para que el calor no dañe la madera que está aquí. El fregadero, que es un lavabo de baño, así que quedaba chiquitín y encajaba perfectamente. ¿Qué es un lavabo, Marina? Un lavabo es donde te lavas las manos en el baño. Cuando vas al baño... Ah, y en Argentina eso se llama... bacha. La bacha. La bacha, que es el fregadero. ¿Esos azulejos que son un vinilo? No, los azulejos son de verdad. Nos costó un montón encontrarlos. Porque por todo el tema de la nueva normalidad pues había desabastecimiento, pero al final... los encontramos. Pudimos encontrarlos. Y están pegados con Sika. Y bueno, pusimos la junta y la junta está teniendo problemas con los caminitos de ripio argentinos y se nos va cayendo a trocitos, pero bueno, ya le encontraremos una solución. El grifo, el gas, aquí debajo llevamos la bombona de gas, pues comida, un montón de cosas. Luego debajo de la cama también quisimos hacer un armario para tener acceso aparte de lo que es el maletero. Ahí tenemos el interruptor del boiler, que es lo que es el calentador de agua, que funciona eléctrico y tiene una capacidad de 5 litros y la verdad que nos está resultando bastante cómodo y útil. Evidentemente las duchas son rápidas, pero como todo el mundo podrá entender, realmente en una van hay una limitación en litros de agua, entonces las duchas tienen que ser rapiditas, pero la verdad que cunde. Luego aquí tenemos el baño, que hicimos un sistema de apertura de puertas así como de acordeón. Y nada, en el baño simplemente tenemos una ducha fija que se puede colgar del techo para poder aprovechar más el agua a la hora de limpiarte el pelo y así. Mide 70 x 70, que era la medida que nos daba la ventana, que la ventana ya estaba puesta, ya estaba instalada. Y nada, contamos con un baño seco que compramos aquí en Argentina. De momento la verdad que estamos contentos. Es un poco más grande y voluminoso que un baño químico, pero la verdad que es muy cómodo. El baño, vais a ver que están como todavía las paredes tipo obra, porque tenemos idea de colocar unos vinilos o de darle algún toque de decoración un poquito más acorde con el resto de... Estamos ahí teniendo una pelea, porque estamos dudando entre si dejarlo así, ese material de madera que es cálido, o ponerle
ese vinilo tipo azulejo. La verdad que así también está muy bonito. Bueno, Marina, cuéntanos un poquito la cama, ¿no? Porque la cama, la verdad que le hemos puesto cariño. Tenemos cama fija. Parecía como mucho más útil no tener que estar montando y desmontando la cama todos los días. Es una cama muy grande porque, bueno, Abraham mide 1,85. No podíamos poner la cama para dormir de manera horizontal, digamos en el ancho de la furgoneta, así que tuvimos que hacerla vertical. La cama mide 1,85 clavado, porque contamos con la ventaja de que las almohadas las podemos echar un poquito para atrás en el espacio que queda con la puerta. Y de ancho mide 1,50. Queríamos que fuera cómoda y que fuera amplia, porque creemos que, aparte de que va a ser nuestra cama de todos los días, para ver películas, bueno, yo qué sé, que fuera un espacio bastante cómodo. El resto de hueco que quedaba de lo ancho de la furgoneta lo utilizamos para hacer como un armario multipropósito. Hicimos como varios huequitos, varias zonas que están construidas dentro de que todas llevan la misma línea de una manera diferente, pues para darle como un toque más como de decoración. Entonces hay armarios exactamente construidos como el resto de los de la furgoneta, que es la plancha de MD, de DM, ¿no? La plancha de fenólico, ¿no? La plancha de fenólico, y lo único que hicimos fue para darle como un toque de madera y como más rústico, añadir los marcos. Añadir los marquitos que construimos nosotros, que es súper fácil y como que cambia totalmente el armario. Y luego construimos otros con una red de alambre que conseguimos en una ferretería, y luego dejamos otras estanterías libres para poder colocar cestos de diferentes tipos y dar así como, pues eso, un toque un poquito diferente. Y luego tenemos el almohadón gigante para hacer de sofá. Hay veces que vas a querer ver una película, vas a querer ver una serie, realmente en la zona de la salita estás enfrentado, y ahí puedes hacer como el respaldo totalmente de un sofá. La verdad que es súper cómodo. Todas las noches hay que quitarlo y ponerlo, evidentemente, porque no dormimos con ello en la cama, pero aparte de que nos parece que queda precioso, es súper útil para tener un sofá, y así tenemos un sofá cama. Y abran desde el sofá. Aquí claramente se ve, no, se me ve como estoy, ¿no? Estoy más a gusto que en brazos. La parte técnica, podríamos decir que de la parte eléctrica, tomamos la decisión de poder ser autónomos y no necesitar un enchufe de 220. Realmente podemos conectarnos a 220 si fuese menester. Imaginaros que estamos en una casa de un amigo, en un camping, y hay un enchufe, pues nos podríamos enchufar, porque lo que hemos hecho ha sido comprar como un todo en uno. Es un aparato que te recibe la carga de 220, recibe carga de las placas solares, y aparte convierte de la luz que te genera la placa solar a 12 voltios para cargar las baterías, y el inversor, aparte de hacer esa parte de inversión, también tiene la parte de conversión de 12 voltios a 220. Entonces, en un solo aparato tienes carga por placa solar, 12 voltios y también 220, tanto de entrada como de salida. O sea que tenemos enchufes a 220 para imaginaos, portátiles y todo lo que vaya a 220, que podemos tener una capacidad máxima o una potencia máxima de 1200 vatios. Nosotros lo buscamos así porque era el más sencillo, el más económico y el que cubría nuestras necesidades. Los hay de 2000, de 3000 vatios, de 5000, pero esos ya para nosotros iban muy de presupuesto. Instalamos 3 placas solares, y según el cálculo que nos hicieron en el local donde lo compramos todo, en Rosario, somos totalmente autónomos. A día de hoy, casi 2 meses de estar viviendo en la van, no hemos necesitado conectarnos nunca a un enchufe de 220. ¿Y del agua? ¿Qué cuentas? Del agua os puedo contar que nada, pusimos la típica bomba Surflo a un depósito de 100 litros, y tenemos tanto ducha de agua caliente interna como una duchita para pies, cacharros en la puerta lateral, y tenemos una ducha también para ducharnos en las puertas traseras. Pero esas dos duchas exteriores, las dos, son duchitas son de agua fría. duchas de verano,
son duchas de verano o si quieres hacer igual un día de invierno contra este frío. No sé si se me olvida algo más de la técnica, un poco minimalista, digamos. Ha sido una versión cortita. Si queréis que os hagamos todo lo que fue la camperización, lo tenemos grabado, pues ponernos en comentarios. Ven, hacernos el vídeo de cómo fue todo el proceso de camperización, de cómo pasamos de estar así a así. ¿Qué tal tu sofá? Ahora la verdad que me estáis viendo, parecería que vamos a grabar un anuncio de una fina champaña, colchones Lo Mónaco. ¿Estás cómodo? Joder, la verdad que... Bueno, se me ve, ¿no? Esta fue una idea que nos surgió dando un paseo un día, pasemos por una tienda y vimos esta maravilla. Y dijimos, ¡pum!, la solución perfecta para tener cama y sofá. Porque ¿qué pasa? Que imaginaros, un día Marina está subiendo historias a Instagram y yo igual ese día he conducido un poco más o lo que sea y me apetece echarme una siestita, pues yo puedo echarme mi siestita aquí en el sofá cama y Marina puede trabajar ahí en la mesa. Porque hemos visto que en otro tipo de configuraciones, que la cama se monta y se desmonta, pues estás un poco limitado a eso, a que los dos se levanten o a que los dos se pongan a trabajar. De esta forma podemos repartir. Eso es.